Él es habitar plenamente en Cristo. Y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre de Cristo y que Cristo derramó en la cruz. Señor, bendice tu palabra. Permite que la podamos entender. En el nombre de tu amado Hijo. Amén. Déjenme compartir con ustedes. No lo están grabando, ¿verdad? Bien. Para ustedes poder entender un poquito lo que voy a hablar, yo les recomiendo que adquieran un CD que grabé hace 30 años, donde predecía con precisión matemática todo lo que iba a pasar en el mundo y la apertura por la cual ustedes pueden ir a China, lo que iba a pasar con el internet, con la familia, lo que iba a pasar con los bancos, lo que iba a pasar con la economía. Deben ir a ese... yo voy a tratar de conseguírselo a Enid para que se lo reproduzca. Porque nosotros no hemos entendido todavía que Dios creó todo por Él y para Él. Y el hombre lo que ha hecho es usurpar esos bienes de Dios. Él hizo todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra. Por eso Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Las que están ¿dónde? Y las que están ¿dónde? ¿Y dónde más? Ahora escuchen bien. Cuando Jesucristo murió en la cruz, hizo esas tres cosas. Número uno, como nosotros le pertenecemos a Dios, de Dios es el mundo y su plenitud, toda la tierra y lo que en ella habitan. O sea, todos nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Segundo, Dios también creó todo por Él y ¿para qué? Para Él. Ahora, yo no sé si ustedes sabían que este micrófono, antes de ser el micrófono, estaba bajo la tierra. Esas baterías estaban bajo la tierra. El reloj que usted tiene puesto estaba debajo de la tierra. Los lentes que tienen puestos estaban debajo de la tierra. La luz que ustedes observan estaba debajo de la tierra. El edificio que está aquí estaba debajo de la ¿qué? De la tierra. El hombre lo único que hizo fue tomarlo de la tierra y transformarlo. Por lo tanto, el hombre está usufructuando los beneficios que le corresponden ¿a quién? A Dios. Por eso al final de la historia, Walmart, Toys R Us, Kmart, Sam's, Jesucristo Penny, dice que tendrán que traer toda la... Sí, JCPenney, Jesucristo Penny. Es el Penny para Jesucristo. Es un creyente, su dueño, igual que el de Sam. Inclusive Walmart, nosotros en México tenemos a los Walmart, antes de botar la mercancía, ellos lo que hacen es que se la da a nosotros, tenemos equipo y la repartimos entre los pobres. Sí, no es que la riqueza está guardada del pecador para el día de justo, como dicen algunos, es para mí. No, la riqueza del pecador está guardada para el día de Dios, no para mí. Como interpreta mucho en la nueva teoría de la prosperidad. Pues entonces, si todo estaba debajo de la tierra, ¿le pertenece a quién? A Dios. Pero dice también que todo poder le pertenece a quién? A Dios. Dice en Colosenses 2 que el Señor Jesucristo en la cruz destronó a todo ¿qué? Principado y potestades y los exhibió públicamente ¿dónde? En el madero. Por lo tanto, evangelizar es una conquista triple. Es salvar el alma, salvar los recursos y salvar el poder. Son las tres dimensiones. Usted es tan evangélico y tan predicador cuando convierte un alma como cuando ofrenda. Como cuando usted ocupa un puesto. Porque usted no ocupa un puesto, usted lo que hace es que administra el talento de Dios para tomar posesión de lo que él es. Yo jamás olvidaré en Digital el día que me hicieron director de personal. Me llamó la gerente y me dijo, Batista, no creas que tú te nombraron gerente personal
para que ahora tú te sientas que Dios te bendijo. Usted lo nombraron gerente personal porque usted debe ser el intercesor. Usted debe buscar los puestos más altos, no se conforme ahí, porque si no llegamos a los puestos más altos, los mundanos lo van a tomar y lo que van a hacer es ¿qué? Maltratar, en vez de ¿qué? De bendecir. Pero si nosotros ocupamos los puestos más altos, entonces yo soy cinético. En estos tiempos me hubieran determinado con desorden de atención con hiperactividad. De acuerdo. Pero cuando hablo me gusta caminar un poquito, así hago mis cardiovasculares. Muchos cristianos cuando van a un trabajo dicen, ay, qué bueno, Dios me bendijo porque tengo este trabajo. Te conformas con lo menos. Usted va a un trabajo a llegar a ser el jefe de ahí, a tomar posesión de eso. Muchos jóvenes estudiantes me dicen, doctor, yo quiero tener un diploma para tener una profesión y ganarme la vida. Usted no va a buscar un diploma, usted va a rescatar la sabiduría de ¿quién? De Dios, para ponerla ¿qué? A su servicio. Muchos creyentes que tienen dinero, hacen negocio, Dios me bendijo con un negocio próspero. Dios te puso a administrar para que tú financiaras la ¿qué? La obra, pero no tenemos esa mentalidad de conquista. Yo le voy a titular el pedacito que voy a hablar con ustedes, el día que Dios se decidió mandar al Espíritu a hacer la obra. En el libro de los Hechos, usted va a encontrar los primeros 15 capítulos, es una joya preciosa esos capítulos. Le voy a comentar el panorama que vivía el pueblo judío y los cristianos que se convirtieron. Los cristianos que se convirtieron comenzaron a hacer lo que se llamó iglesia congregacional. Ellos estaban todos en sus ¿qué? Congregaciones y estaban bien contentos todos. Hasta el punto que consideraban inmundo juntarse con la gente de ahí afuera. Dice la palabra. Dios, que pensaba que los cristianos de ese tiempo habían abandonado los principios de conquista, así como hizo en Pentecostés, volvió a enviar al Espíritu Santo. Otra vez, en medio, le voy a decir qué pasaba en ese momento. Había una miseria tan grande, no había trabajo. Dícese que cuando murió Tabita, las viudas lloraban porque era la única que le hacía la ropa y la túnica a las mujeres viudas de la ciudad. Las mujeres viudas de la ciudad estaban en gran tristeza porque los religiosos de su tiempo habían perdido la visión comunitaria, la visión de alcanzar a la comunidad. Acabo de venir a un congreso la semana pasada, 3,000 pastores, y oigan la queja. Igle crecimiento no ha sido igual a cambio social. La Biblia dice, oiga bien, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la ¿qué? Entonces, ¿qué pasa en Puerto Rico? Que somos la mayoría y estamos atrapados. Yo le digo a un compañero que lo respeto mucho, llevamos no sé cuánto tiempo reprendiendo demonios y los demonios en el mismo sitio, en los puestos. Porque hemos obviado que el evangelio es para la ¿qué? Comunidad. ¿Es un evangelio qué? Comunitario. Entonces hemos crecido. Me topé con uno de los grandes predicadores de este momento. Yo tengo la costumbre de que cada vez que paso, una vez al mes mínimo, yo me paro en la tumba de Gigi Ávila. Mínimo una vez al mes. Me paro. Y me paro por 2 razones. Porque la nueva juventud de hoy y todos estos nuevos apóstoles obvian a aquellos que comenzaron la buena obra. O sea, no dan la honra. La segunda razón por la que me paro es porque vi cómo la iglesia no entendió que detrás del evangelismo hay que conquistar la tierra. Y no lo hicimos.
Este gran predicador, que es uno de los famosos hoy, se para y estamos en Colombia, un grupito, estamos hablando, y él comienza a hablar de cómo Dios lo ha llevado y han convertido miles de gente. Y entonces él mismo dice, pero ¿qué problema tenemos? Las drogas nos están arropando, el crimen nos está arropando, la incertidumbre nos está arropando. Y yo me pregunto, ¿y entonces qué pasó con todo lo que se han convertido? Si el mundo no se está, ¿qué? Arropando. Por eso ese día que el Espíritu Santo decidió salir, fue interesante. Salió a buscar tres hombres. Número uno, llevó a Felipe a encontrarse con el eunuco etíope. ¿Ustedes saben quién era ese hombre? Era el tesorero de la reina Candace. Ese hombre, se supone que la reina Candace son los descendientes de la reina de Seba, de donde nació el pueblo etíope. Se supone que las grandes minas de Ofir de Salomón, de ahí era que venía todo el oro de esa tierra. Pero el Señor quería encontrar un hombre para que comenzara a proyectar el evangelio a una tierra que Dios había bendecido a través del rey Salomón. Y Felipe, el gran predicador, salió a la comunidad. Y en vez de predicarle a una gran masa, descubrió el secreto del evangelio. El evangelio crece de persona a persona. Crece de persona a persona. Primer principio cuando Dios va a buscar a alguien. Que sepa que no es amar la grandeza, es amar a la persona. No es amar la grandeza, es amar a a la persona. Y eso lo aprendió a Felipe. Y una vez que él lo hizo, el Espíritu Santo se lo llevó de al lado. Y dejó al eunuco para que el eunuco más tarde formara. Y acuérdense que cuando Mussolini atacó a Etiopía, los ingleses fueron y sacaron a Haile Selassie, que se supone que es descendiente directo de la reina de Seba y que se supone que le pertenecía al trono de Israel, y entonces los ingleses se lo llevaron. Y es por eso que también en Israel hay una comunidad negra etíope. O sea que la bendición de un hombre alcanzó generaciones. Número uno, Dios sale a buscar al que ama un alma. Punto. El que ama un alma. Segundo, se encuentra Dios con un religioso. Ese religioso estaba dentro de la iglesia tradicional, dentro de la iglesia congregacional. Pero Dios quería un hombre que no fuera congregacional solamente. Quería un hombre que tuviera estas tres características. Que pudiera ir a los reyes, que pudiera ir a los gentiles y que pudiera ir a los judíos que gobernaban a Israel. O sea, un hombre de de impacto total. Y entonces se le revela a Ananías. Y Ananías se siente temeroso cuando Dios le dice el nombre. Se llama ¿cómo? Pablo. Y otra vez Dios, cuando va a hacer algo grande, busca un hombre que crea en un hombre. Ya cuando hablo hombre, hablo en términos genéricos. ¿De acuerdo? Dios trata ¿con quién? Con el hombre. ¿A nivel individual? Y Dios primero quiere ver el amor que se tiene por esa persona. Y fíjense qué cosa rara. Dios no fue a buscar a un apóstol, ni fue a buscar a un cristiano. Fue a buscar a quién? Un inconverso. Y fue y lo encontró, porque ese hombre, a pesar de que era un aparente criminal, lo hacía porque tenía un celo negativo con respecto a lo que era Dios y a lo que eran los principios. Dios iba a hacer un cambio profundo en la iglesia y no podía tener un religioso. Por lo tanto, Dios fue a buscar ¿a quién? A Pablo. Y cuando fue a buscar a Pablo, aquel hombre se
se llena de ¿qué? De miedo. Pero Dios le dice, le revela el secreto. Ese hombre, escuchen bien, que yo voy a llamar, va a ir ¿a dónde? Los gentiles. ¿Va a qué? A evangelizar, número 1. Número 2, va a ir a los ¿qué? A los reyes. Va a trabajar con el ¿qué? Con el poder, número 2. Y va a ir a los ¿qué? A los gentiles, va a disipar las ¿qué? Las tinieblas. Dios quiere personas hoy día que tengan esa característica. No tan solamente que evangelizar, también es llegar a las ¿qué? Autoridades, y también es romper las ¿qué? Las tinieblas. Segundo hombre. ¿Quién lo fue a buscar? El mismo Dios. No fue nadie. Hay momentos cuando Dios sale a buscar a los hombres y mujeres. Él mismo lo sale ¿qué? A buscar. Tercer hombre que Dios salió a buscar en ese momento. Y vuelvo y le refresco la historia de ese momento. Número 1. Los creyentes estaban aterrorizados porque estaba comenzando la ¿qué? Persecución. La ciudad estaba llena de ¿qué? De peligro, parecido a Puerto Rico. Número 2, la necesidad económica invadía la ¿qué? La ciudad, igualito a ¿qué? A Puerto Rico. Y número 3, las grandes iglesias estaban ¿qué? Encerradas, ninguna le proveían una solución a la comunidad. Entonces Dios fue a buscar a ¿qué? Un hombre. En ese instante viene el segundo hombre. El tercer hombre se llamaba Cornelio. Y Cornelio, escuchen bien lo maravilloso de Dios. Dios busca personas cuyo corazón esté a tono con lo que Él quiere hacer. Cornelio era un hombre que, a diferencia de los discípulos, estaba ayudando a la ciudad. ¿Ayudaba a quién? A los pobres. ¿Ayudaba a quién? A los necesitados. ¿Ayudaba a quién? A todos los que tenían ¿qué? Necesidad. Era un momento tan terrible que la iglesia había perdido el poder. Se dice, ¿verdad?, que uno de esos hombres que estaba enfermo tenía 8 años paralítico y la iglesia no tenía capacidad para sanar. Lo mismo que está pasando hoy, ¿qué? Hoy en día. Hace tiempo que no vemos el portento de Dios. Hace tiempo que no vemos las maravillas de Dios. Y el brazo de Jehová no sé qué, no se ha cortado. Pero Dios necesita ¿qué? Un hombre. En un momento de dificultad, Dios necesita ¿qué? Un hombre. En aquel momento, dice la palabra de Dios, que las viudas lloraban amargamente porque no tenían nadie que la protegiera. En ese momento, Dios llama a un militar. A un militar. ¿Por qué llama a Dios a un militar? Iba a comenzar una gran persecución en el pueblo. Y Dios quería asegurarse que quizá ese hombre podía ¿qué? Interceder. Si usted busca la historia de Pablo, no tenemos ningún problema en interpretar la condición de Cornelio, al igual que lo que pasó con Pablo. ¿Sabe quién eran los amigos de Pablo? ¿Quién era que le advertían? Eran los principales de la ciudad. ¿Sabían ustedes que Pablo fue tan tremendo que fue profesor en la Universidad de Éfeso, la universidad más prestigiosa? Convirtió al presidente del Tribunal Supremo, Dionisio, que era también el presidente de la Universidad de Harvard de aquellos tiempos. ¿Sabe dónde estaba la iglesia de Pablo? En el mismo sitio del emperador. Él manda, dice, a los que están en la casa de ¿qué? De César. ¿Sabe quién Erato? ¿Quién era? Se convirtió con Pablo. Era el tesorero de ¿quién? Del emperador. Dios necesitaba un hombre que hiciera la ¿qué? Diferencia. Y ahora, entonces, cuando va al caso de Cornelio, ¿qué pasa con Pedro? Otra vez la iglesia tradicional estaba atrapada. Y Pedro le dice al igual que a Ananías, no, pero que yo cosa inmunda no como. Teníamos una religiosidad que nos salimos fuera de ¿qué? Del mundo. Yo le digo a los catacumbas si quizás perdieron esa sensibilidad. Porque el catacumba se metía en las calles, se metía en los barrios,
se metía donde había droga, se metía donde quiera. Fue una generación, ¿para qué? Diferente, ¿para qué? Transformar. Fue un llamado diferente. No fue un llamado simplemente para estar en iglesia. Fue llamado para estar en la ¿qué? Comunidad, donde la acción se necesitaba, donde el peligro se necesitaba. Yo me acuerdo un chiste bastante grande que lo hice después en el Catacam o el Boacán, que se hizo en Arecibo. Fue la vez que Gigi Ávila dijo aquí en Vega Baja, fue a los hermanos Catacumba. Un día le dice, el Señor me dijo que esos catacumbas son unas cosas grandes. Y los catacumbas trabajando allí. Mírenlo ahí cómo están los catacumbas. Ese muchacho, Dios lo va a hacer algo grande. Pero ya el jueves dice, Dios me dio un mensaje para los catacumbas. Vengan todos. Y llegaron todo el viernes y dice, vi ángeles barberos que descendían. Me imagino Rey Mato con su melena, Pedrito, todo el mundo. Mandó unos ángeles barberos. Pero en el Catacam, cuando yo llego, está Pedrito, está el doctor César Vázquez, todo lo más elegante, peladito. Y digo yo, Gigi tenía razón. Lo único que se equivocó, ¿verdad? No eran ángeles, eran barberos de verdad que van a venir. Dios sale a buscar ¿qué? Hombres en tiempos ¿qué? Difíciles. Para hacer lo que nadie quiere ¿qué? Hacer. De eso es que estamos hablando. Y entonces Cornelio comienza a hablar. ¿Y saben qué cosa terrible? Yo no sé si ustedes han leído bien esos pasajes. Los hermanos de la iglesia se pusieron bravos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se derramó, no en la iglesia, en la calle. ¿Se derramó dónde? En la calle. Si la iglesia no se mueve, yo predico y predigo que el Espíritu se va a derramar en la calle de Puerto Rico. Aunque nadie quiera ir. Va a haber un avivamiento, pero no por la iglesia. El Espíritu Santo va a salir a la calle porque Él ama a su ¿qué? A su pueblo. Y si nosotros no queremos ¿qué? Ir, Él va ¿qué? A ir. Dios busca hombres y mujeres para el momento dado, y cuando no estén dispuestos, Pedro fue a regañadientes. Y después cuando volvió, tuvo que darle razón a la iglesia. No, si ese hombre es tremendo. Si allí hasta se habló en lengua y no eran creyentes. Tuvo que darle. Ustedes van a ver cosas que jamás ustedes vieron en Puerto Rico. Ustedes van a ver personas no cristianas hablando en lengua. Personas no cristianas que el Señor va a impactar. Primero, hombre, ¿quién fue el primero que salió a buscar el Espíritu Santo? A Felipe, para que fuera ¿dónde? El eunuco, porque el evangelio tenía que expandirse. Segundo hombre, ¿a quién buscó? A Pablo, porque Pablo tenía que ir a todas las autoridades para que la iglesia se abriera ¿qué? Paso. Tercer hombre, Cornelio, porque Cornelio lo buscó porque tenía que ayudar a proteger ¿a qué? A la iglesia. Aquí voy. Si se le olvidó todo lo que digo, no me importa. Para nada. Hay momentos cuando el Espíritu Santo va a salir a buscar hombres y mujeres, pero que vayan a hacer la que diferencia, que vayan a las que comunidades, que vuelvan a las que universidades. Hace 30 años que le estoy diciendo a la iglesia, abran escuela, abran escuela, abran escuela. ¿Sabe por qué? Porque los criminales de hoy, para su información, fueron niños que fueron a la iglesia y fueron desatendidos. Una vez hice un estudio y 60% de los que estaban presos eran o hijos de pastores o eran muchachos que se fueron de la ¿qué? De la iglesia. Por lo tanto,
otra vez 5 cosas que en el día de hoy la iglesia necesita hacer. Número 1, necesitamos un movimiento de jóvenes. Al otro día hablé con Rey y le dije, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. La juventud, oigan bien, es más fácil que hoy, oigan bien, mañana un anciano de 100 años amanezca vivo y no un joven de 23 años. Hoy, ese es el mundo que estamos viviendo. Es la primera vez en la historia que los abuelos entierran a los nietos. Ese es el Puerto Rico de hoy. Y la pregunta es, ¿dónde está qué? La iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Primero, escuela, número 1. Número 2, tenemos que volver a levantar grupo de jóvenes que trabajen en las escuelas públicas. Número 3, necesitamos jóvenes que vayan a trabajar con jóvenes a liberarlos en la cárcel. En la cárcel. Número 4, necesitamos jóvenes que se preparen para ocupar puestos públicos. ¿Por qué? Porque ¿qué hago yo reprendiendo a los demonios del Capitolio si a los que están sentados ahí, cuando se va uno, entra qué? Entra otro. Lo que hace el demonio, quítate tú para ponerme yo. No. Nosotros tenemos que tomar la educación, número 1. Nosotros tenemos que tomar la autoridad, número 2. Nosotros tenemos que tomar las cárceles, número ¿qué? Número 3. Número 4. Nosotros debemos volver a hacer campaña furiosa para jóvenes en las plazas, en los barrios, en los condominios. Ese es el 4. Y número 5, nosotros debemos educar a nuestros hijos para ser gente de poder en el futuro. Son los 5 puntos. Aquí hoy voy a entrar en la última fase de lo que voy a hablar hoy. Oigan bien lo que voy a decir. Si ustedes notan bien, escuchen bien, la fe. Ustedes han hablado todo el mundo de la fe, superfe, pero nadie le ha dicho a usted lo que es la fe verdadera. La fe verdadera, según Hebreos 11, que dicen que el libro de la fe, no es hombres que hicieron nada. Vamos a ver si es cierto lo que es la fe. Dios necesita hombres y mujeres de fe. Número 1, cuando habla de la fe, del primero que habla es de quién, de Abel. ¿Qué Dios le dio a Abel? Nada. Dice que Abel le ofrendó a quién, a Dios. Primera fase de la fe, entregarme a Dios. Segundo hombre de la fe, Enoc. ¿Qué Dios le dio a Enoc? Nada. Enoc anduvo ¿con quién? Con Dios. Segunda fase de la fe es andar ¿con quién? Con Dios. Tercera fase de la fe fue el compañero a Noé. ¿Qué Dios le dio a Noé? Miedo fue lo que le dio. Seguro. Pero Noé, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Obedeció a quién? A Dios. La fe primero es ¿qué? Entrega. Le estoy dando los pasos del hombre a quien Dios va a salir a buscar. Primero, tiene que amar a la gente. Luego, tiene que ofrendarse a Dios. Luego, tiene que aprender a andar ¿con quién? Con Dios. Luego, debe creerle ¿a quién? A Dios. Y ahora viene Abraham. Abraham salió, ni siquiera sabía para dónde iba. Ni le importaba. El hombre que Dios quiere, la mujer que Dios quiere, se va donde Dios le diga sin importarle nada. Porque dice que Abraham se sostenía viendo ¿qué? El invisible. La fe es creer que Dios te escogió en este ¿qué? Momento, y tú vas ¿qué? A decirle al Señor sí, sin pensar qué va a pasar contigo. Próximo hombre de la fe, la familia de Moisés. La familia de Moisés
le abandonó los hijos a quién. ¿Su hijo a quién? A Dios. Es asegurarme, y aquí voy. Si ustedes leen bien la fe es creer en que nuestra generación va a hacer grandes cambios. Usted no puede ver a su hijo como un profesional, ni puede ver a su hijo como una persona que estudió, ni un hijo que va a salir de usted. Busque bien, la fe luego fueron hombres que proyectaron su vida a través de ¿qué? De sus hijos. ¿Lo hizo quién? Jacob bendijo a Isaac. ¿De acuerdo? ¿Lo hizo quién? José. Cuando ustedes lleguen a la tierra, me introducen allá. Tú tienes que mirar a tus hijos, aquí voy. Un hombre de fe va a preparar a sus hijos para ser grande en la tierra que vive. Tú no puedes pensar en tu hijo como yo oigo padres que le dicen a los hijos, ay, estudia para que llegue a ser alguien en la vida. En otras palabras, una porquería, tú no vas a hacer nada a menos que no estudies. No. Tus hijos tienen que tomar los puestos. Todos los jóvenes catacumba que se prepararon, todos los cristianos que se convirtieron en el 70, miles de profesionales no hicieron nada por su tierra. Y todos los malos están ocupando los puestos. No podemos permitir eso. Si queremos que Puerto Rico cambie, tenemos que educar a nuestros hijos para el futuro. Vuelvo otra vez, se le olvidó todo el disparate. Dios sale a buscar a un hombre y una mujer cuando la situación está terrible y cuando la iglesia está callada. Pero va a buscar hombres y mujeres que hagan la diferencia. No me preocupe, no voy a caer. La otra parte, todavía estoy fuerte. La otra parte que es imposible que usted se olvide, no quiero que se me olvide. Dios fue a buscar a Felipe para que extendiera el reino. Dios fue a buscar a Pablo para que fijara el reino. Dios fue a buscar a Cornelio para que la iglesia pudiera ver lo que pasaba. En el viaje de Pedro se paró a un paralítico que tenía 8 años, luego resucitó a Tabita y luego llegó a donde los hermanos, y los hermanos estaban asombrados porque creían que Dios no podía obrar con los que no eran judíos. Dios está esperando hombres y mujeres que puedan cambiar esta tierra. Entro a la etapa final de lo que voy a hablar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hace muchos años, ustedes no saben qué yo hago. Yo me di cuenta que la iglesia en Puerto Rico estaba perdiendo el tiempo. Los jóvenes no estaban haciendo lo que Dios quiere. Y ahí fui a la Biblia y encontré 3 profecías bien interesantes. Anote la primera. ¿Cuándo estaríamos en el punto de la época en que Dios salió a buscar esos 3 hombres? ¿Se acuerdan de lo que había en Israel? Miedo, hambre y falta de poder en la iglesia. Y el Espíritu Santo que buscó. El Señor dijo que llegaría un tiempo cuando la gente se secaría a causa de la expectación. ¿Qué significa la palabra expectación? Lo que hoy la gente le llama estrés, que es la inhabilidad interior de procesar unos estímulos exteriores y mantiene al organismo en tensión. Así andan todos los cristianos estresados. Nunca había habido tantos cristianos enfermos como en esta época. Cristianos sufriendo de los nervios, cristianos sufriendo de depresión, cristianos sufriendo de ansiedad. Es un momento terrible de verdad. ¿Quién dijo eso? Un carpintero hace 2000 años. Dijo que cuando viéramos que el mundo se tuviera secando por medio del estrés que ya hoy es 4, era el momento de la iglesia de obrar. Yo acabo de ser nombrado, para su información, yo soy miembro del Comité Científico de la Nación Mexicana.
y miembro de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas para la prevención de la adicción, la depresión, la violencia y los problemas escolares. Forma un comité a nivel mundial. Ahora bien, ¿qué es lo que están buscando esa gente? Amado, todas las enfermedades que tenemos hoy tienen un solo común denominador: estrés. Punto. Es la causa de la que depresión, es la causa de la que la violencia, es la causa de que del suicidio, es la causa de que la migraña, es la gran causa de que de la diabetes tipo 2, es la causa de que de la coronaria. En otras palabras, el Señor dijo que llegarían estos ¿qué? Momentos. Escucha bien el privilegio que tú tienes. Los discípulos se le acercaron y le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y el Señor le dijo: no me pregunte. ¿Cómo te llamas, varón? Obed. Eso yo lo guardé para cuando Obed estuviera vivo. ¿Usted sabe el privilegio que usted tiene? Usted es la primera generación en la historia de la humanidad que puede decir la palabra de Dios que se cumplió. Y a Dios no le plació mandar ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan, ni a Tomás. Mandó a Obed y te mandó a ti. Entonces lo primero que debes saber, que tienes un gran ¿qué? Privilegio. Segundo, que debes saber, y es la segunda profecía que voy a hablar. Dice la palabra de Dios que las mujeres, oigan bien, que iban detrás de Jesús en la cruz, cuando iba para la cruz, venían llorando por el Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? No lloren. ¿Por quién? Por mí. ¿Verdad? A ver, otra vez, que saque nosotros a la edad mía, uno se hace amigo de un caballero que se llama Alex Jaime. Dame el nombre otra vez. Sí, Nora. Nora. Cuando las mujeres venían llorando, ¿sabe lo que le dijo Jesús? No lloren por mí, sino llorad por vuestros hijos y por lo que vendrá el día que Nora esté oyendo a Batista. Miles de madres y padres impotentes ante los hijos. Como nunca se había visto que antes. Si seguimos así, vamos a perder la próxima generación de niños en el crimen, en la droga. Esa fue la profecía de Jesús. Anótalo. Segundo, la familia está ¿qué? Destruyéndose. Para ese tiempo te llamó ¿quién? Jesús. Tercera profecía del Señor. Será tiempo de gran ¿qué? Violencia. ¿Tiempo de qué? Gran violencia. Dios va a salir a buscar una persona, pero tiene que ser una persona que ame a la persona. Número 2, Dios va a salir a buscar una persona, pero tiene que ser una persona que entienda qué hora es. Es una hora de qué? De ansiedad, una hora de qué? De tristeza y una hora de qué? De violencia. En medio de eso, ¿qué vamos a hacer? Ya le dije las 5 cosas, pero ahora voy a terminar con lo siguiente, porque mañana yo voy a hablar cómo me preparo para este momento. Pero quiero decirle que Dios quiere que hagamos. Entonces, si ese es el momento en que estamos, nosotros queremos crear iglesia comunitaria. ¿Sabe lo que es una iglesia comunitaria? Es una iglesia que abarca la comunidad. ¿En qué? En servicio. Una iglesia que tenga la puerta abierta para la consejería de la familia. Una iglesia que tenga las puertas abiertas para trabajar con las madres que no saben qué hacer con los hijos. Una iglesia que tenga también ¿qué? Escuela. Y una iglesia que sea la referente en la que, en la comunidad, para los problemas de la que, de la comunidad. Eso es lo que Dios quiere.
voy ahora con los hermanos que van a salir hacia la China. Hace tiempo preparé con Jucún un grupo de jóvenes que se fueron a la China. Amado hermana, ¿dónde está el varón? Vente acá. Porque el misionero de hoy no puede ser igual al de ayer. Nos fuimos a todo, vinieron aquí, nos fuimos a todos lados, siéntate al lado, y cometimos un error grande. Ustedes sabían, no le han dicho a ustedes no le dijeron que la intención, cuando vino la independencia de América Latina, la intención fue hacer una reforma protestante en América Latina. ¿Sabían ustedes que Francisco de Miranda, que peleó en la Revolución Americana, peleó en la Revolución Francesa, reclutó a Andrés Bello y a Simón Bolívar, se lo llevó a Inglaterra, estudiaron todos los países y se dieron cuenta que los únicos que prosperaron fueron los países que adoptaron la Reforma Protestante? ¿Sabían ustedes que Francisco de Miranda recorrió todos los pueblos de Europa y veía la grandeza de los cristianos que formaron la Europa? ¿Sabía usted que cuando fueron a hacer el Estado moderno, fueron a Isaías donde dice: Dios es nuestro rey, Dios es nuestro legislador y Dios es nuestro juez, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial? ¿Sabían ustedes que los tres poderes del Estado lo pusieron viniendo de la Biblia? ¿Sabían ustedes que cuando comenzó ese movimiento, la primera constitución de América Latina fue lo que se llamó la Carta de los Derechos inglés, hecha por los protestantes para la separación de poder, y que la primera constitución de América Latina, la Constitución de Cartagena, comienza citando la palabra de Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia sobre los derechos que están en el libro de Génesis 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que comenzamos para hacer una reforma y terminamos reformados nosotros. ¿Sabe qué pasó? Que obviamos lo que la palabra de Dios, por lo que Dios llamó a qué, a Pablo, por lo que Dios llamó a qué, a Cornelio. Si ustedes van de misioneros, no se queden solamente predicándole a la gente. Primero tomen los niños. Los niños van a ser ¿qué? El futuro. Si ustedes quieren un cambio en China, no hagan lo que hicieron aquí. Aquí llenamos la iglesia de gente vieja y nos olvidamos de los niños. Es lo primero. Comiencen a trabajar con los ¿qué? Con los niños. Número 2, háganse amigos de las autoridades para que lo dejen ¿qué? En paz. Búsquense quién es Cornelio. Use la teoría de Jesús. ¿Sabes que Jesús tenía? Perdone que me extendí ya unos minutos. ¿Sabían ustedes que Jesús, porque ahora estoy dando técnica, Dios quiere un hombre, pero vamos a trabajar técnica ahora de cómo trabajar? ¿Tú sabías que Jesús dividió a los discípulos en dos? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. 500. 12 eran los de la iglesia tradicional, los de la iglesia congregacional. Pero te voy a decir quiénes eran los discípulos de Jesús. Nicodemo, secretario de justicia, de educación. José de Arimatea, juez de la Suprema Corte. Zaqueo trabajaba en Hacienda. De acuerdo, trabajaba en Hacienda. ¿Tú sabes dónde estaba el equipo que ayudaba a Jesús con finanzas? En el palacio del emperador. Juana, mujer de Chuza, que era el intendente o administrador del imperio, era la que trabajaba con el dinero de Jesús. Búscate personas como el eunuco etíope, personas que te apoyen ¿qué? Financieramente. No tenga miedo en hacer el reto. Hazle reto a la gente. Jesús tenía, ¿cuántos planificadores tenía Jesús? 70. Ninguno eran discípulos apóstoles. Eran discípulos que no eran ¿qué? Apóstoles. Eran los que
los Pablo y eran los ¿qué? Los Cornelio. Ten la iglesia para que ore por ti. Ten la iglesia para que lo sostenga en el ministerio de oración. Pero traten rápidamente de hacerse ¿qué? Discípulos. Primero trabajar con los ¿qué? Con los niños. Y luego hacerse de ¿qué? Amigos del gobierno o discípulos que tengan donde en posiciones para que te ayuden. Tercero, porque te lo dije primero los niños. Segundo, ¿qué? Discípulos para que ¿qué? Te ayuden. Búscate gente que te ayude en las ¿qué? En las finanzas también. ¿De acuerdo? Porque los hermanitos te van a mandar 10 pesos cada mes. Y eso no te va a dar, te lo aseguro. No te va a dar. Y el último, búscate, aunque la iglesia ore por ti, búscate a Manaén. ¿Sabes quién era Manaén? Manaén no era ni apóstol ni nada, pero el día que Dios lo encomendó fue en la casa de Manaén. ¿Sabes quién era Manaén? Familia de Herodes, el que mató a Juan el Bautista. Y el que persiguió ¿quién? Los cristianos. Búscate una gente de oración que te apoye. Tú me dirás, pero Batista, usted lo dice, y con esto termino, ¿lo ha hecho? Sí lo he hecho. Sí lo he hecho. Sí lo he hecho. No tengo un solo cristiano que me haya dado la mano en ningún país. En Tabasco, donde el año pasado nos entregaron todas las escuelas, 300,000 niños, para estudiar la teoría de la identidad. ¿Sabes quién me ayudó? Y te voy a dar los libros. Lo primero fue que el secretario de gobierno, que tenía un problema con el hijo, trabajé con el libro Cómo pasar desde la adolescencia a la juventud. El problema se le resolvió y ese hombre llevó a que el curso mío sea política pública en el estado más peligroso de México. Número 1. Segundo, llegué a Saltillo. Un sacerdote jesuita, oye bien, que lo alcanzamos para Cristo, que es el terrateniente más grande, a ese entonces trabajamos con él. Y él le encantó tanto el evangelio, escucha bien, y él quería hacer algo diferente. Tiene todas las cárceles del estado de Coahuila, que es uno de los lugares más peligrosos de México, y ustedes han oído hablar de los Zetas, los criminales, nos lo acaban de entregar a nosotros, allá. Pero aquí en Puerto Rico, en Arecibo, acaban de hacer una cárcel donde tienen a todo lo que no han podido componer en toda la cárcel y lo agruparon. Nos los entregaron hace 2 semanas a nosotros, Alberto. En otra palabra, busca cómo ayudar a la ciudad y Dios te va a abrir grandes puertas. ¿De acuerdo? Trabaja con los niños, ¿para qué? Para el futuro. Hazte amigo de las autoridades para que te protejan. Mantén la oración de la ¿qué? De la iglesia. Búscate una persona que te ayude en ¿qué? Económicamente, pero ponte a servir en la ciudad. El programa que tengo de Valor en Colombia, ¿sabes qué ahora? Es el programa oficial para el programa de paz, donde se peleó la primera batalla para liberar a América Latina. Ahí fui a Boyacá y le dije al gobernador, aquí comenzó una independencia que se quedó nula, porque la independencia de América Latina era una reforma protestante. ¿Se atreve usted a trabajar con este material? Tenemos un estado más grande casi que Puerto Rico en las escuelas, en las cárceles. Vuelvo otra vez. Vete y qué, sírvele, 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 sírvele. Tómale el reto y les quiero ayudar, quiero ayudar. Ahora mismo, ayer me llamaron, además, todo el sureste de México, que es por donde entran las drogas, voy a estar adiestrando a todos los psicólogos en la teoría de la identidad. ¿Sabe lo que estoy tratando de decir, papá? No lo meta en la iglesia solamente. Salte a trabajar con los jóvenes. Salte a trabajar con los niños. Gánate el respeto de las ¿qué? Autoridades, y las autoridades te van a ¿qué? A respetar a ti y te van a ayudar. Si se te olvidó todo,
No me importa, porque tu esposa lo escribió. Ayuda idónea. Hueso de tu hueso, carne de tu carne. Mañana no te pierdes el mensaje. Que ese es el otro. Porque he visto fracasar casi los hogares de todos los grandes evangelistas han fracasado. Porque salieron a la obra y se olvidaron de qué, del amor de la familia. Y la pagaron qué, caro. Yo terminé, dije que era un mensaje sencillo. Yo solamente quiero hacer una pregunta, muy simple. Y sé que Dios lo hace. Me encuentro con ese testimonio a cada rato. Me encontré con el actual director de la Asamblea de Dios, un joven que yo llamé a servir al Señor. Me encontré con Marcial, un joven que yo llamé a servir al Señor. Llegó un momento casi, ahora estoy trabajando con la Iglesia Presbiteriana de Puerto Rico, un joven que yo le ayudé cuando era muchacho. En otras palabras, me encuentro con hombres y mujeres a que en un momento dado Dios lo llamó. Si Dios te eligió para vivir en esta hora, es porque Dios tiene un propósito único contigo. Pero tú tienes que creerle a quién, a Dios, que tú quieras hacer la que diferencia. Y el Espíritu Santo sale cada vez que hay un conflicto a buscar gente que hagan la que diferencia. Pónganse de pie, por favor. El escenario: violencia, necesidad, temor. La iglesia sin poder y encerrada en las cuatro paredes. Y los enfermos, los pobres, desvalidos, sin esperanza. Y salió ¿qué? El Espíritu Santo a buscar a alguien. Amado, lamento decirle que el gobierno no va a arreglar a Puerto Rico. He sido asesor para cantidad de gobiernos. No me he metido aquí porque esto aquí no tiene ni son ni son. No saben ni para dónde van. Pero, ¿por qué? Porque esto no lo va a arreglar el gobierno. Puerto Rico fue una estrategia de desarrollo basado en el protestantismo. Los primeros hospitales lo hicieron ¿quiénes? Los creyentes. El primer secretario de Estado, creyente. El primer secretario de Educación, creyente. ¿Qué pasó? Que abandonamos la ciudad. Por lo tanto, son ustedes. Yo le dije al rey, le digo, voy a estar trabajando con Camacho. Yo creo con toda honestidad que Dios va a levantar, y aquí falta la última profecía para dejársela a ustedes. Está en el día de Pentecostés. Dijo, hay una profecía que no se ha cumplido en Pentecostés y la iglesia no se ha dado cuenta. Dice que llegará el momento cuando los viejos soñarán sueños, pero los jóvenes verán visión. Dios va a levantar un grupo de ¿qué? De jóvenes, que va a ser lo que van a levantar el gran ¿qué? Avivamiento que viene para ¿qué? Puerto Rico. No va a ser la iglesia, no estén los grandes predicadores, va a ser en quienes, jóvenes que lo quieran hacer. En esta noche, si tú crees que Dios ha estado bregando contigo y tú crees que Dios va a hacer la diferencia, junto con los hermanos que están aquí al frente, que voy a orar por ellos, da un paso al frente, aquí al altar, que voy a orar por ti. Si tú crees que Dios va a hacer la diferencia. Oh, Dios está esperando jóvenes.
En la historia de la Biblia, Dios siempre buscó jóvenes para hacer el cambio. Josías tenía 8 años. Josué era un mozalbete. Estaba yo en Argentina. Me tocaba predicarle a 24,000 personas. Esa noche el Espíritu me inquietó y me hizo sentarme en la cama. Llegó el chofer a buscarme y yo no me podía parar de la cama. Mire, doctor, que ya comenzó, lo están esperando para predicar en el estadio y yo no podía pararme. Hasta que abrí la Biblia en el libro de los Hechos, lo que le dije. Y la palabra de Dios fue: Dios hará que los viejos sigan soñando qué van a hacer, pero va a llamar a los jóvenes que lo harán. Esa noche, amados hermanos, sentí que Dios me dijo: se te acabó el tiempo. Esto es para los jóvenes. Pero también para los que aman la obra. Acuérdense que hay una dualidad. Hay los jóvenes que van y hay los que apoyan. Entonces Dios nunca llama solo, llama como en dueto. Sentí de Dios que el tiempo se había acabado. Cuando llegué al estadio, que prediqué, sin llamar, 600 jóvenes vinieron al frente. Yo no llamé a ningún joven, ninguno tenía más de 16 años. Y los otros que vinieron eran personas a quien Dios había llamado y habían aguantado el llamado, porque Dios los llamó con su juventud, pero Dios renueva el pacto con los suyos. Cuando murió, hay un hermano que se llama Saria Silva, que era el coordinador de Rasque. Cuando murió el esposo de la hermana, fui a Santo Domingo. Iba a predicar esa noche porque le iban a hacer reconocimiento al puertorriqueño que inspiró todo el este de República Dominicana. Un hombre tremendo. Murió un día antes de la prédica. Cuando llegué a la prédica, me dijeron: hay que suspender la prédica porque es un funeral. Digo: no, la prédica no se va a suspender porque la muerte obra vida. Aquel día hablé y 700 jóvenes pasaron al frente. Yo creo que la mano de los jóvenes y de los que hicieron un pacto con Dios que está pendiente es que Dios va a hacer un movimiento en Puerto Rico. Necesitamos gente que sacude esta isla. Oramos. Padre Celestial, tu Santo Espíritu ha salido en búsqueda de aquellos, Señor, que sienten la carga de tu pueblo y que no se ha hecho nada, Señor. Hemos estado protestando y nada ha pasado, Señor. Necesitamos conquistadores. Necesitamos a Josué. Necesitamos a los Daniel. Necesitamos a los Pablos. Necesitamos a los Cornelios. Necesitamos, Señor, gente de conquista, una generación de conquista. Que vuelva y reviva el fervor de aquellos tiempos, Señor. Las calles, los barrios, los jóvenes, los adictos, los desvalidos, Señor. Hemos perdido el rumbo, Padre Celestial. Pero tu Espíritu ha salido a buscar a aquellos que van a hacer la próxima obra. Porque tu palabra no va a volver vacía y tu promesa es válida. Dice que no se ha cortado el brazo tuyo para salvar, Señor. Tu palabra es clara. Las tinieblas solamente existen cuando la luz se apaga, Señor. Por lo tanto, tú has dicho que somos luces encendidas. Señor, y si tú has permitido que este grupo de jóvenes se reúna pensando en misión, Señor, sepan las 3 clases de misiones que hubo aquel día que tu Espíritu salió. Los que iban lejanos, Señor, como el eunuco etíope. Los que iban a hacer la diferencia, como Pedro en su ciudad.
Y el que tenía que conquistar los puestos para que el evangelio fuera respetado fue Pablo. Si a cada uno de los que están aquí, Señor, según el don tuyo, de tu espíritu, dale discernimiento en qué área tú lo quieres colocar y a dónde deberán de ir. Pero que esto no es fortuito, Señor, esto no es fortuito. En ti no hay coincidencia, no hay planes humanos ni organizaciones humanas. En ti hay visión, hay tiempo tuyo, Señor, para obrar. Por lo tanto, en esta noche, Señor, nosotros los que ya tenemos cierta edad, que desfallecemos, levanta, Señor, toda una nueva generación, pero con una mentalidad diferente, una mentalidad de conquista, una mentalidad, Señor, de poseer la tierra, una mentalidad, Señor, de hacer un cambio, no conformarnos, Señor, solamente con el gozo que da la salvación, sino con el compromiso de que nos llamaste a ser motivo de reconciliación. Estos hermanos, Señor, que van para China, que van a tierra lejana, le profetizo en tu nombre, Señor. Habrá dificultades, pero más son los que están con ustedes que los que están en contra. Dios abrirá camino que jamás ustedes sospecharon. Y Dios pondrá a su diestra, a su siniestra, compañía y fortaleza para el camino. Para aquellos que tienen duda, que están aquí adelante. El Dios que conozco es Dios Jireh, un Dios que proveerá. Si el Señor te llama, Él te va a proveer. Él sabrá cómo hacerlo. Mira que yo te sostengo con la mano de mi diestra, te dice el Señor. Yo estaré contigo todos los días. Mira que te digo que te esfuerces y sea valiente, porque el reino de Dios se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Señor, que esta sea una noche de compromiso. Si tienes duda, sé que hay muchas cosas que te impiden, pero ¿sabes qué? Dios irá delante de ti, cerrojo de hierro hará pedazos y abrirá puertas delante de ti. Pon tu delicia en Jehová y Él te dará la petición de tu corazón. Que sea una noche diferente para ti, que sea una vida diferente para ti. Cuando llegue a tu casa, tírate de rodillas y dile: Señor, heme aquí, Señor, haz de mí lo que quiera. Esme aquí, Señor, haz de mí lo que quiera. Dios estará contigo. Amén, amén, amén. Aleluya. Jamás tu vida vuelva a ser la misma si delante de Dios tiene el compromiso de amar a un Puerto Rico que sufre, que llora, que nadie sabe qué hacer en este momento. Estamos sin rumbo, pero Dios abrirá camino en el desierto y dará agua en el sequedad. Dios los bendiga, Dios los guarde. Perdonen que le tome más tiempo que el debido. Alabado sea el Señor. Qué bueno, Jesús, qué bueno, Jesús, qué bueno, Jesús. Gloria al Señor para siempre. Estamos muy agradecidos de todo lo que Dios ha hecho en el día de hoy. Y ciertamente, ¿verdad?, Dios nos ha bendecido. Mañana volvemos aquí. Empezamos a las 9. Volveremos a tener, ¿verdad?, al hermano Batista, que va a hacer el cierre. Y ya le dijo a ustedes, ¿verdad?, de qué va a hablar, so que nadie se lo pierda. Llama a tu vecino, llama a tu amigo, a tu hermano y tráetelo para acá. Pero ahora quisiera que oráramos por Edwin y Nora, que pasen aquí, porque ellos mañana no van a estar y ellos salen, ¿verdad?, para Atlanta para seguir hacia China.
queremos bendecirlos, orar por ellos y más por Edwin, que cumpleaños mañana. Que pasa Sol, que va a darle algo y a orar por ustedes, mirando hacia el frente. Bueno, pues lo que queremos decirles es que muchas gracias por darnos la oportunidad de escucharlos, de aprender de ellos y ser fuentes de inspiración para muchos de nosotros, para que la obra que Dios comenzó pues siga en crecimiento. Así que lo que deseamos, ¿verdad? Y le pedimos a Dios es que pues que los tengamos nuevamente aquí, que su ministerio crezca y crezca infinitamente, y que todas esas almas que, como el mar que dijo Edwin, que quiere ver cuando llegue allá con el grande, pues los puedan ver. Así que le vamos a dar, ¿verdad?, este humilde obsequio para ustedes dos. Y nada, y nos ponemos en reverencia para poder, ¿verdad?, orar con ellos, para que Dios los bendiga. Así que, Señor, gracias, mi Dios, por darnos una nueva oportunidad de vida nuevamente, Señor. Por el privilegio que tenemos de escuchar, Señor, a Edwin y Nora, de hacer tu obra, Señor. Como muy bien hemos escuchado durante toda esta noche, Señor, nos ha llamado a llevar tu mensaje de amor y esperanza a este mundo caído, Jesús. Te agradezco, Señor, infinitamente la oportunidad que nos has dado de escucharlos a ellos, ser fuente de inspiración, Señor, porque ellos están ahí llevando tu palabra, Señor, que no es cualquier cosa, Señor. Biblias para personas que ansían, Señor, conocerte, escucharte, Señor. Así que llénalos, Señor, de tu gracia, llénalos de salud, Señor, y sobre todo de la confianza de que tú estás con ellos, Señor. En cada cosa, en cada camino, en cada detalle, tú estarás con ellos y confiamos en esa palabra. Así, Señor, te los pedimos de que durante esta noche, pues que nos sostenga, Señor, que gracias por la oportunidad de este día maravilloso que tuvimos aquí, y que así mismo, Señor, como hoy hemos estado disfrutando, mañana sea un día de gran bendición para todos los que lleguen aquí, Señor. Así que el que no pudo llegar, Señor, hoy, dale la bendición de que pueda llegar mañana para que crezca, Señor, en este ministerio, que tú es tu ministerio, que también es de misiones. Así que en tu nombre, Señor, nos ponemos, y no lo hacemos, Señor, por nuestros méritos, sino lo hacemos por tu Hijo amado Jesús, que murió por todos nosotros simplemente por amor. Amén. Yo creo que tenemos mucho para agradecer, amén. Póngase de pie ahí para terminar este día calientito, dándole gracias al Señor por quien Él es para nosotros. ¡Aleluya! Y dale toda gloria y toda honra a Él. Toda gloria, toda honra sean dadas al Dios que vive en mí, al Dios que vive en mí. Sí, toda gloria, toda honra sean dadas al Dios que vive en mí, al Dios que vive en mí. Y con gozo yo te cantaré, y con gozo yo declararé mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad, mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad. Fuerte, pueden dar un grito de alegría. El Señor ha sido bueno, bueno. Toda gloria, toda honra sean dadas al Dios que vive en mí, al Dios que vive en mí. Toda gloria, toda honra sean dadas al Dios que vive en mí, y al Dios que vive en mí.
con gozo yo te cantaré, y con gozo yo, si estás gozoso cante, mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad, mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad. Refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad. Oh Dios, dale ese aplauso fuerte al Señor. Que Dios te bendiga. Un bonito viaje para el lugar donde te vayas a dormir. Que el Señor te bendiga. Amén.